Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Queremos dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y queremos dar la bienvenida aquí a hermana Martita. Hermana Martita, qué bueno tenerlo con nosotros, también su hijo, su nuera. Bienvenidos mis hermanos, gusten tenerlos con nosotros. Si hay por ahí otro más que nos esté visitando, bienvenido, bienvenido. ¿No hay nadie más? Marlene también se nos había escapado. Bienvenida Marlene, Dios la bendiga hermana, qué bueno tenerla con nosotros. Bendiciones. Seamos todos hermanos bienvenidos y vamos a aprender un poco de la palabra del Señor en Efesios en su capítulo 5. Ya nuestro hermano Mario ya le dio lectura y vamos a leer, hermanos, algunos versículos para irlo atesorando en nuestro corazón. Y quiero suplicarles que veamos lo que dice del 1 al 7, Efesios. Para los que tienen sus Biblias, mis hermanos, por favor, van a buscar en sus Biblias en el libro de Efesios, en su capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y nos dice de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hermanos, este capítulo 5 del pasaje de Efesios, del 1 al 20, nos va a ayudar para comprender un poco sobre nuestro tema, con esta interrogante: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Ese es nuestro tema para esta preciosa hora. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, los conceptos religiosos de la llenura del Espíritu Santo muchas veces están basados solo en experiencias emocionales, y otros están basados solo en experiencias religiosas. Y esto de alguna manera limita el concepto correcto de lo que es la llenura del Espíritu Santo, y es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar un poco para poder nosotros ampliar y aplicarlo a nuestra vida y poder crecer en nuestra vida espiritual. Quiero que notemos lo que dice el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La primera respuesta es que es una llenura que demanda imitación divina. Si es una llenura que demanda imitación divina, nos ayuda para ampliar esta interrogante. Dios ha perdonado por amor a Cristo, por tanto, nosotros sus seguidores, los seguidores de Dios, debemos de ser imitadores de Dios, imitadores de Jesucristo, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Imitadle en especial en su amor y en su bondad perdonadora, como conviene a los amados de su Padre Celestial. Cuando nosotros vemos esta palabra que nos presenta la bendita palabra de Dios, podemos nosotros aprender que en el sacrificio de Cristo triunfa su amor, y nosotros tenemos que considerarlo plenamente.
porque este amor, que es un amor ágape, nos ayuda a entender cómo vivir en el Espíritu Santo, en la llenura de su Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios. El cristiano no tiene llamado o propósito más grande que el imitar a su Señor sobre esta tierra. Este es el propósito mismo de la santificación: crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en esta tierra. Esto quiere decir que ese amor es algo continuo en nuestro diario vivir. Ese amor es algo que se tiene que manifestar en cada segundo y minuto en nuestra vida. La vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad conforme al modelo de salvación, para que nosotros podamos reproducir piedad conforme al modelo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuya imagen ha sido recreado los creyentes mediante el nuevo nacimiento. Ellos son los primeros llamados como hijos para poder ser imitadores de su Señor. Como hijos amados de Dios, los creyentes deben ser cada vez más como su Padre Celestial, tomando este amor ágape. Lo que hagamos, hagamos incondicionalmente, para que podamos nosotros vivir tal y como Cristo vivió, que nos amó incondicionalmente, sabiendo que nosotros éramos por naturaleza pecadores, pero alcanzados por misericordia y llamados a santidad para vivir en amor, sabiendo Dios que en medio de ese crecimiento hay altibajos y flaquezas, ni aún así nos sigue amando. Un amor incondicional que debe de ser continuo, que debe de ser a cada minuto, no hasta cada hora de culto, no hasta cada domingo, no hasta cada actividad religiosa, sino algo en vivencia, algo que tiene que ver con esta vida sobre esta tierra. Y esto nos ayuda a entender entonces, mis hermanos, sobre nuestra interrogante: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Si es una llenura que demanda imitación divina, cada uno de nosotros seremos responsables delante de Dios para que nosotros podamos evaluar y examinarnos cómo andamos en la sociedad, si vivimos en ese amor incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos entre hermanos de la misma fe, también debemos de manifestar ese amor incondicional. Ese amor incondicional, que es continuo, debe de hacernos reflexión que tenemos responsabilidad de amar, pero ese amor no es para dar a entender un amor en libertinaje, sino un amor que es llamado a santidad, para poder apoyar y animar a todos aquellos hermanos que de alguna manera les cuesta entender sobre esta interrogante: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es una llenura que demanda imitación divina. Jesús expresó amor ágape, claro que sí, pero también expresó de cómo vivir para que nosotros podamos vivir ese amor de manera correcta delante del Señor. El versículo 7 nos dice de esta manera, para ir ampliando un poco el pensamiento: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Versículo 7, para los que traen sus Biblias: no seáis pues participantes con ellos. Este pequeño versículo nos ayuda a entender una gran lista que hay en su contexto. Tenemos una gran lista de cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio. Si enumeramos cada una de las palabras que son enemistad contra Dios, nos ayuda a entender sobre esta interrogante: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es una llenura que demanda reprochar la práctica del mundo. El mundo vive de acuerdo a sus creencias, parámetros, de acuerdo a sus ideologías, pero solo el cristiano puede tomar en cuenta la palabra de Dios para ver lo que es agradable y desagradable delante de Dios. Nuestro júbilo debiera notarse como corresponde a los cristianos al dar gloria a Dios sobre esta tierra. El hombre codicioso hace un Dios de su dinero, pone en los bienes mundanos su esperanza, confianza y delicia, lo que solo debieran estar en Dios. Solo como una reflexión para no caer en cómo vive el mundo.
vive en la codicia, viven endiosando el dinero, que no es agradable delante de Dios. Los que caen en la concupiscencia de la carne o en el amor al mundo no pertenecen al reino de la gracia ni irán al cielo de la gloria, porque es evidencia que no hay un arrepentimiento auténtico. La concupiscencia que saca a luz todo lo que es incorrecto delante de Dios nos ayuda a comprender, para poder nosotros distinguir al cristiano auténtico, para poder nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Y con nuestra interrogante, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Si es una llenura que demanda reprochar la práctica del mundo, tenemos varias áreas en todo su contexto, del versículo 1 al versículo 20. Hay muchas palabras que usa aquí la palabra de Dios para poder enseñarnos lo que desagrada a Dios. Estamos tratando algunos que sobresalen más para ir entendiendo lo que no agrada a Dios. Los pecadores, como hombres en tinieblas, van a donde no saben que van y hacen lo que no saben. Pero la gracia de Dios obra un cambio tremendo en las almas de muchos hombres regenerados, porque andan ahora como hijos de luz, como teniendo conocimiento y santidad, y ese conocimiento entre el bien y el mal asimilan lo que es incorrecto delante de Dios. Las obras de las tinieblas son infructuosas, cualquiera sea el provecho del que se jacten, porque terminan en la destrucción del pecador impenitente. Por lo tanto, estas prácticas hay que reprocharlos cuando son enemistad contra de Dios. Y la palabra de Dios, con muchas palabras, nos detalla lo que es enemistad contra Él, para poder nosotros dar respuesta a la interrogante, que es la llenura del Espíritu Santo. Si es una llenura que demanda imitación divina, pero también si es una llenura que demanda reprochar las prácticas del mundo, nos ayuda para poder nosotros ver cómo es el hombre realmente que agrada delante de Dios. Hay muchas maneras de inducir o de participar en los pecados ajenos para que nosotros podamos tener precaución. Aconsejar consintiendo a veces los pecados sin notar lo que es correcto delante de Dios, a veces puede llevar tristemente al mal testimonio a los propios hombres de fe que no están al tanto de las Escrituras. Si nosotros podemos meditar en las Escrituras, escudriñar en las Escrituras, nosotros podemos ver que hay muchas palabras que usa la Biblia que son desagradables delante de Dios. Y cuando algo de esto lo usamos de manera indirecta o directa para apoyar ciertas actitudes de los hombres que no conocen a Dios, o incluso de los cristianos que sí conocen a Dios, caemos en niveles de no andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el Señor nos recuerda que al cristiano se le demanda reprochar las prácticas del mundo para no ofender a Dios. El hombre bueno debe avergonzarse de hablar de lo que a muchos impíos no avergüenza hacerlo. Nos ayuda a entender para que nosotros tomemos nuestra responsabilidad como cristianos en medio de un mundo hostil, un mundo que habla, piensa, dice, actúa como quiere, pero solo la palabra de Dios marca las acciones, los sentimientos y pensamientos de los cristianos para poder marcar la diferencia. No solo debemos tener la noción y la vida de que el pecado es pecado y vergonzoso en alguna medida, pero hemos de entenderlo como violación de la santa ley de Dios. Según el ejemplo de los profetas y apóstoles, debemos llamar a los que están durmiendo y muertos en pecado para que se despierten y se levanten, para que Cristo les dé luz o los alumbre. Seáis partícipes, esta otra expresión. Pablo no pide a los cristianos que eviten todo contacto con los no creyentes, sino que eviten unirse a ellos en su pecado, o sea, en su práctica o en su manera de pensar, para que nosotros no caigamos a un extremismo como cayeron los ermitaños. Los ermitaños en la historia miraban que el pecado abundaba en el mundo al leer ciertas fracciones de la Escritura, y para no pecar se tuvieron que ir
lejos, vivir muy lejos de los pueblos, de la sociedad, porque ellos creían que de esa manera se contaminaban. Y la idea acá no es eso. La idea acá es que nosotros evitemos lo que ofende a Dios, ni aun que nuestro amigo querido lo haga, nuestro vecino lo practique, que nosotros lo evitemos, para que nosotros podamos darle sentir a lo que demanda la palabra del Señor. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Si es una llenura que demanda imitación divina, si es una llenura que demanda reprochar las prácticas del mundo, nosotros como cristianos somos llamados a tener responsabilidades que reflejen la santidad de Dios para gloria y honra de Dios Padre. Pero quiero que veamos en esta otra fracción que dice la palabra de Dios, versículo 19 y versículo 20. Notemos qué dice la palabra de Dios para poder ampliar un poco el pensamiento. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? También es una llenura que demanda vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu nos ayuda para que nosotros podamos meditar en cada fracción de este texto, para poder aprender de que a la luz de la palabra del Señor nosotros tenemos que hablar entre nosotros con salmos. La expresión hablar entre nosotros con salmos, si bien tiene que ver con el contenido de cada uno de los pasajes, tenemos que entender que hay una notación más amplia para poder entender el mundo de su contexto religioso en el tiempo en que se escribió. Otro remedio contra el pecado es el cuidado, la cautela, siendo imposible entonces mantener de otro modo la pureza de corazón y vida. Ser cauteloso en esta vida, priorizando los salmos en nuestra vida, para que nosotros podamos exaltar el bendito nombre de Dios. El tiempo es un talento que Dios nos da y se malgasta y se pierde cuando no se usa conforme a su intención. La prioridad es que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente para poder siempre hablar, enfatizar los salmos que hablan de nuestro Señor, que glorifican a nuestro Señor. Si hasta ahora hemos desperdiciado el tiempo, debemos doblar nuestra diligencia para el futuro. ¿Cuán poco piensan los hombres cuando no tienen esta responsabilidad? En el momento en que en su lecho de muerte miles redimirían, alegres por el precio de todo el mundo, pero ¿a qué banalidades los sacrifican diariamente los que no conocen de Cristo? La gente es muy buena para quejarse de los malos tiempos. Los cristianos también a veces son tentados. Bueno sería si eso lo estimulara más para pedir el tiempo. No tenemos que ser imprudentes, porque la Biblia nos recuerda que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Ni aún estando en el lecho de dolor en nuestra cama, o quizás antes del último suspiro de partir de esta tierra, los salmos, los pensamientos cristológicos del señorío de Cristo deben estar palpables en nuestro corazón, para que nosotros entendamos qué es lo que la palabra quiere enseñarnos, qué es la llenura del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos estas responsabilidades para poder glorificar al Señor. Si la gente se queja, nosotros debemos de aprovechar el tiempo, ni aún en los momentos de dolor. Procuremos entonces, por medio de la oración ferviente, ser llenos con el Espíritu y evitemos todo lo que puede contristar al Espíritu Santo, nuestro benigno consolador. Todo el pueblo de Dios tiene razón para cantar de júbilo, aunque no siempre estemos cantando así de manera, quizás con esa voz angelical de algunos, pero expresándolo en nuestros corazones lo podemos hacer. Debemos estar siempre dando gracias
Nunca nos debe faltar la disposición para este deber, porque nunca nos faltará tema a través de todo el transcurso de nuestras vidas si estamos fundamentados en la palabra de Dios, que siempre en ellas hay aliento de vida y de esperanza. Siempre aún en las pruebas y las aflicciones, y por todas las cosas satisfechos con el amoroso propósito y la tendencia al bien, siempre a la luz de la palabra del Señor tiene algo para sus hijos. La llenura del Espíritu Santo demanda vivir en el Espíritu, ni aun en los momentos difíciles de nuestra vida, para que nosotros no seamos tentados a vivir en el Espíritu o en la llenura del Espíritu solo en actos religiosos, solo en actividades religiosas, sino de manera continua en nuestras vidas, para poder glorificar al Señor. Dios resguarda a los creyentes de pecar contra Él, para que nosotros recordemos que Él es misericordioso para con su pueblo, siempre y cuando el pueblo aprenda a tomar sus precauciones y responsabilidades. Ser lleno del Espíritu Santo produce como resultado una alabanza siempre gozosa. Esta se manifiesta en forma de diferentes tipos de salmos, himnos, cánticos espirituales, como los que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, aunque lo más probable es que Pablo no se refiera solo a los salmos canónicos, sino también a las composiciones de alabanza de su época, para entender el contenido total de lo que él está haciendo mención. El término espirituales expresa la influencia de la presencia del Espíritu Santo. Si expresa la influencia de la presencia del Espíritu Santo en los actos de alabanza del creyente, en su ser interior, siempre debe de ser entonces continuo. Orar en el nombre de Jesús significa orar con fe como fruto de la fe en Cristo, como fruto de la fe que viene por el oír, no una fe particular, egoísta o religiosa, sino una fe que viene a través de la palabra de Dios. Es la confianza de que Él es nuestro mediador ante Dios Padre en su trono de gracia, porque el Señor está con su pueblo y en su pueblo. Estos versículos resumen las consecuencias personales inmediatas de obedecer al mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Alabanza con cánticos, con acciones de gracias y sumisión, humilde a los demás. El resto de la epístola incluye la instrucción apostólica basada en la obediencia a este mandato. Hablando entre vosotros, esto debe hacerse en público como también en privado, de acuerdo al contenido de los salmos. Puede tratarse de canciones de alabanza que se distinguían de los salmos porque se enfocan más que todo en el señorío de Cristo, pero tanto en lo privado, pero también en lo público. No avergonzarnos del señorío de Jesucristo en lo público, para que nosotros entendamos sobre la interrogante: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Tal y como la palabra del Señor nos ha enseñado, que es una llenura que demanda vivir en el Espíritu. Para poder nosotros distinguir al hombre que vive en el Espíritu, vive de esta manera. O sea, no se avergüenza de su Señor, ni cuando está en circunstancias difíciles, viviendo de manera privada, o cuando está en medio de amigos que no conocen al Señor. Públicamente Él confiesa que Jesucristo es su Señor. Cada uno de nosotros podemos aprender de lo que Pablo acá está enseñando. Estos versículos resumen las consecuencias entonces inmediatas de obedecer al mandato de la palabra de Dios para ser llenos en el Espíritu. Si hablamos entre nosotros con salmos, si debe de hacerse en público, cada uno de nosotros entonces debemos de tener responsabilidad de entender, de memorizar, de reflexionar en el contenido de cada salmo. Pero el término también se aplica a la música coral en general, para poder nosotros ampliar los pensamientos. La iglesia primitiva cantaba los salmos bíblicos al unísono, también a través de himnos,
Puede tratarse también de canciones de alabanza que se distinguen de los salmos porque se enfocaban más que todo en el Señor Jesucristo, mientras que algunas en otras áreas para entender ciertas diferencias que hay. Y que la responsabilidad nos ayuda entonces a entender que estos cánticos espirituales también es probable que fueran expresiones personales de testimonio que exaltaban las verdades de la gracia y la salvación en Cristo. También entonces dar testimonio de nuestra fe en Cristo, podemos nosotros evidenciar que estamos viviendo en el Espíritu. Cantando, el significado literal tiene que ver con pulsar un instrumento de cuerda. Así que podría también referirse a la música instrumental, pero con el propósito de exaltar el bendito nombre de Dios, que también incluye la participación de las voces, para entender que podemos nosotros proclamar el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, con nuestros dones, con nuestros talentos, con los instrumentos, con todo lo que Dios nos ha dado, para poder nosotros priorizar nuestra vida en el Espíritu, mientras que Dios nos permite vivir en esta tierra. No solo en expresión pública, sino también en privado, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo. El Señor mismo es tanto la fuente como el objeto del corazón lleno del cántico y alabanza del creyente en el Espíritu. Esa clase de expresión musical agrada al Señor y puede verse en el relato de dedicación del templo, ocasión en la que el cántico de alabanza honró tanto al Señor que su gloria descendió. Cuando nosotros vemos esto, que esta alabanza es de manera integral, que abarca todas las áreas, nos ayuda para poder entender quién es aquel que le da sentir a la interrogante en relación a nuestro tema. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo, tal y como lo hemos visto, es una llenura que demanda vivir en el Espíritu. Esto concuerda con el pensamiento del escritor, para que nosotros entendamos lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios, con estas tres grandes verdades. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es una llenura que demanda imitación divina. Es una llenura que demanda reprochar las prácticas del mundo, y es una llenura que demanda vivir en el Espíritu. Estas tres áreas nos ayudan para ver si el hombre que está a mi lado está viviendo en el Espíritu, si de verdad él tiene la llenura del Espíritu Santo. Puedo ver yo si el que está sentado a mi lado, si realmente él vive en la llenura del Espíritu Santo, o nada más solo es una experiencia religiosa, posiblemente fanática, una experiencia de éxtasis que no concuerda con el sentir correcto de las Escrituras. Porque tenemos las diferentes áreas para poder ver cómo lo presenta la palabra del Señor. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es una llenura que demanda imitación divina. Imitar a Dios, imitar a Jesucristo. Es una llenura que demanda reprochar las prácticas del mundo. Si reprochamos lo que el mundo hace que ofende a Dios, es otra de las maneras como podemos ver que el cristiano está viviendo en la llenura del Espíritu Santo. Pero también es una llenura que demanda vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. En nuestros corazones siempre debe de haber alabanza de manera íntegra en todas las áreas que hicimos mención, para poder nosotros distinguir quién está caminando de manera íntegra con su Señor, para que Dios sea glorificado, para que nosotros podamos meditar y aprender que es bueno estar en comunión, es bueno estar en armonía como pueblo, pero es mucho mejor darle sentir a lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Demanda imitación divina, demanda reprochar prácticas del mundo, pero también demanda vivir en el Espíritu, para que Jesucristo sea exaltado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hay muchos conceptos que no son tan bíblicos,
Pero la misma palabra de Dios va a responder la respuesta correcta, porque la Biblia se interpreta por sí sola, para que nosotros no caigamos en un fanatismo religioso, sino en una realidad de estilo de vida, tal y como lo presenta la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero suplicarles que inclinen su rostro y vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios y lo apliquemos a nuestra vida, sobre qué es la llenura del Espíritu Santo, que demanda imitación divina, reprochar las prácticas del mundo y demanda vivir en el Espíritu. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por la bendición que nos das de aprender de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos guía, porque nos corrige, nos instruye. Y te rogamos, Señor, que tú puedas de manera muy especial obrar en la vida de tu iglesia, para que sea una iglesia, oh Señor, que juntos aprendamos, Señor, de que la llenura demanda de imitación divina, tal, Señor, como lo dice tu palabra, pero también demanda de reprochar las prácticas del mundo y también demanda vivir en el Espíritu, para que nosotros te demos alabanza, gloria, honra, porque tú estás sentado a la diestra de Dios Padre y estás con tu pueblo a través de la obra de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, para que vivamos en el Espíritu. Que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.